La muerte de los casi 300 pasajeros del vuelo MH17 ha noqueado al mundo. Una sensación de impotencia y rabia envuelve a los 10 países a los que pertenecen las víctimas, entre las que había unos 80 niños y los mejores investigadores del mundo en curación del SIDA. Un misil acabó con sus vidas y todos se preguntan quién cometió esta atrocidad y por qué. Es el lenguaje que esta semana se ha utilizado en la Rada Suprema, el Parlamento de Ucrania. 2 diputados del Partido Nacionalista se abalanzaron contra el líder del Partido Comunista, cuando desde la tribuna abogaba por la federalización del país y la concesión de estatus de lengua oficial al idioma ruso. Es un reflejo de lo que ocurre junto a la frontera rusa en el sureste, donde fue derribado el vuelo MH17 con 298 personas a bordo. Ucrania, dicho sencillamente, es la pieza mayor de una cacería que se está desarrollando desde hace tiempo. Una pieza mayor en la cual Rusia entiende que Ucrania es parte esencial de su identidad y en cualquier caso es una línea roja que no va a dejar que nadie cruce. Desde la perspectiva del Kremlin, Ucrania forma parte de su ámbito de influencia y perderla supone un coste irreparable. Todo el proyecto de Unión Euroasiática liderado por Rusia, sin Ucrania, nace muy debilitado y sin una de sus piezas fundamentales. En la casa de esta familia de Grabovo, a 80 metros de donde cayó el avión, creen al principio que han tirado una bomba al autobús de los mineros. De repente oí el ruido y una explosión. Me asomo y veo a través de esa apertura un avión volando. Pensé que eran bombas, porque vi caer trozos grandes y pequeños. Entonces grité a mi marido: «Sasha, nos bombardean». Salimos corriendo y vimos las llamas. Mi marido se adelantó porque allí viven nuestros familiares. Temíamos que les hubieran reventado. Fuimos hasta allí. Era un avión y muchos cadáveres. El campo aparece salpicado de cintas blancas. Señalan que hay un cadáver o una parte del cuerpo de uno de los pasajeros. 2 días después, en la zona del impacto, nadie parece reaccionar. Tienen miedo, viven en una guerra. Este territorio lo controlan los rebeldes prorrusos, apenas a 75 kilómetros de la frontera con Rusia. Muy cerca, en Pesquí, el enviado especial a Ucrania y corresponsal de televisión española en Moscú, Luis Pérez, entrevista para Informe Semanal a un comandante de la milicia rebelde que no quiere identificarse. He escuchado varios rumores, incluso he oído una versión que esas personas ya estaban muertas cuando el avión había caído, porque tras caer el avión se notaba un olor muy fuerte. Nosotros no tenemos armas para eso y el ejército ucraniano sí las tiene, y les interesa que todo el mundo se ponga en contra nuestra y contra Rusia. Ucrania tiene todo tipo de armas de largo alcance y otros tipos. Se suceden declaraciones en uno y otro sentido. Las autoridades rusas aseguran que sus radares registraron a un avión militar ucraniano a unos 3 o 5 kilómetros del Boeing Malasio, justo antes del disparo del misil. Esta tragedia no habría ocurrido si hubiera paz en esa tierra y, en todo caso, si las actividades militares no se hubieran reanudado en el sureste de Ucrania. Los servicios de inteligencia lo identifican como un misil tierra-aire denominado Buk. Estos misiles, como los que tiene el sistema Buk, no son de guiado infrarrojo, sino son de guiado radárico. Es decir, es un radar el que los dirige. Cuando el misil está próximo al objetivo que quiere destruir, se activa una espoleta de proximidad, el misil estalla y entonces de la cabeza de guerra salen varios miles de pequeñas bolas con una enorme velocidad inicial, impactan sobre el objetivo y lo destruyen. Está diseñado para actuar contra todo aquel aparato que sobrevuele un espacio aéreo determinado sin autorización.
No era el caso del Boeing 777 de Malaysia Airlines. Todos los aviones comerciales llevan un sistema de identificación constante. Hoy en día los radares secundarios emiten un pulso que golpean, rebotan contra el avión que está volando y no solo nos devuelve ese pulso a la pantalla de radar, sino que nos da una serie de información. Digamos que el avión te da su información, te contesta. Así nos da el indicativo, el nombre del avión, nos da la velocidad, el nivel de vuelo, el punto al que va, etcétera, una serie de datos con los que nosotros trabajamos. Para ello es imprescindible que el avión tenga sintonizado en una caja que se llama transponder, que llevan dentro del avión un código de 4 dígitos que se le da antes de comenzar el vuelo, sirve solo para ese vuelo y durante ese vuelo nada más. El contenido de las cajas negras que se analizan ya en Reino Unido revelará las conversaciones de los pilotos y de los pasajeros antes de la explosión. Los aviones no pueden, ni tienen contramedidas, ni pueden hacer movimientos o maniobras de evasión. Luego sería una respuesta, digamos, casi agónica, ¿no? Los especialistas creen que tras la detonación del misil debió haber una despresurización en el avión. Posiblemente tuvieron unos 5 o 10 segundos útiles de conciencia, que es como se denomina, para intentar asesorar la situación, intentar combatir para proteger el avión. El pasaje aproximadamente estaríamos hablando de lo mismo. ¿Fue intencionado derribar un avión civil? ¿Fue un error? Los servicios de inteligencia dan versiones contradictorias sobre la autoría del disparo. La única prueba infalible, según los expertos en armamento, se encuentra en los restos del misil, porque llevan un código imborrable. Los códigos van grabados en determinados elementos del misil. Y a pesar de la explosión, aunque el misil se destruya, los restos de estos elementos se pueden recuperar. Si se recuperan todos, se pueden reconstruir gran parte de ellos. A través de ese código lo podemos asociar a unos arsenales, a unos depósitos, a unos centros de municionamiento de donde se ha sacado ese misil y por tanto va con unas listas para su utilización. Con esos códigos podemos identificar también a qué bando pertenecía, cuál era el ejército que lo había proporcionado y por tanto podríamos de alguna manera identificar a los culpables. Me parece muy significativo todas las cortapisas y dificultades que han puesto para que los observadores internacionales pudieran llegar al lugar del suceso. Si no tenían nada que ocultar, ¿por qué impedir el acceso de observadores internacionales encabezados por la OSCE? Nadie quiere ser identificado como culpable, ¿no? Entonces las pruebas es muy importante no dejar restos, ¿no? O no dejar rastro de lo que ha ocurrido, ¿no? Sobre todo si uno es el causante de esta acción, ¿no? Luego, ¿qué es posible que se pueda ocultar restos del misil? Es posible. ¿Qué es lo que intentan ocultar exactamente? Por otra parte, estos prorrusos están retirando cuerpos del lugar del accidente, a menudo sin el cuidado que normalmente se esperaría de una tragedia como esta. Esto es un insulto a quienes han perdido seres queridos. Se piensa que si el misil hubiera sido ucraniano, los rebeldes prorrusos habrían llamado de manera inmediata a investigadores internacionales para demostrarlo ante el mundo. La ocultación y manipulación de las pruebas y el trato que se le ha dado a los cadáveres han sido las cuestiones más ofensivas para la opinión pública mundial. Las víctimas, la mayoría holandesa, 193, pero también malasios, australianos, indonesios, británicos, alemanes, belgas, filipinos, canadienses, estadounidenses. Hombres, mujeres, niños, bebés, que no tuvieron nada que ver con la crisis en Ucrania. Sus muertes son un ultraje de dimensiones inexplicables. La zona del impacto en la localidad de Grabovo abarca 35 kilómetros cuadrados. El ministro de Asuntos Exteriores holandés, Frans Timmermans, asegura que se ha jugado políticamente con los restos humanos y que eso es despreciable. Deberían haber empezado antes a recoger los cadáveres. Luego pidieron voluntarios entre los vecinos para que ayudaran a los grupos de rescate. Pero ya era tarde. Debían haberles recogido antes. Aún no han encontrado a todos. Creo que hay que buscar en el bosque, entre las ramas. No sé dónde hay que buscar, pero hay que hacerlo. La pesadilla no acaba aquí. Queda la identificación y hay un debate sobre seguridad aérea.
La IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, insta a los gobiernos a que revisen cómo se evalúa el riesgo del espacio aéreo. El avión derribado volaba a 300 metros por encima de la línea de seguridad marcada por las autoridades de Ucrania y estaba identificado electrónicamente como avión comercial. La administración americana no se fió. Fue la única que a finales de abril pasado prohibió a sus compañías sobrevolar esa zona. El control de tráfico aéreo europeo sí permitía los vuelos. En ese comunicado de la FAA ya se apuntaba a un posible peligro de que una aeronave civil fuera confundida con una aeronave militar. No solo Malasia volaba por esa zona, volaba también KLM, volaba Thai, volaba Lufthansa, muchas aerolíneas volaban por esa zona. Evitar esa ruta era cuestión solo de 7 minutos más. El haber desviado el avión por una ruta alternativa nos habría supuesto posiblemente unos 7 minutos adicionales al vuelo y un consumo adicional de combustible de aproximadamente unos 500 kilos. Obviamente entendemos que no es de sentido común que por esa pequeñez de tiempo se esté operando en una zona peligrosa o, como a la postre se ha demostrado, completamente mortal. Hoy en día, 7 minutos de vuelo para un avión de estas características, un 777, pues es mucho dinero en combustible. La compañía aérea bandera de Malasia ha perdido en 4 meses a 537 pasajeros. Los familiares del otro Boeing, el desaparecido MH370, creen ahora que pudo ocurrirles algo parecido. La australiana Irene Barrow perdió a su hijo y a su nuera en el primer vuelo, y a su nieto y a la novia de este en el segundo. Parecía imposible que volviera a suceder, pero ha sucedido. Europa ha decidido sancionar a Rusia. España desde el primer momento ha venido denunciando que la excesiva dependencia del gas de Rusia suponía una debilidad estratégica para la Unión Europea y ha venido proponiendo la búsqueda de fuentes de suministro distintas. Y en concreto, como usted sabe, yo he visitado Argelia en 3 ocasiones. Hay muchos intereses económicos en juego. Francia dice, adelante con las sanciones, pero no toquemos el tema militar porque yo, Francia, estoy vendiendo barcos de guerra, Mistral, a Rusia y por lo tanto ese negocio hay que mantenerlo. Adelante con las sanciones, dice Londres, pero no entremos en problemas de tipo financiero porque yo, City londinense, no quiero verme afectado negativamente cuando esa City es uno de los lugares fundamentales y privilegiados de los inversores rusos que en lavado de dinero tratan de movilizar sus dineros en otros mercados. Adelante con las sanciones, dice Alemania, pero no toquemos el tema energético porque yo, Alemania, dependo fundamentalmente del suministro energético, gas especialmente, de Rusia. El derribo del avión añade fuego al fuego en este conflicto y provoca un incremento de la violencia. El misil ha desgarrado a 300 familias. Una de ellas, la de Salmira, que ha perdido a 2 de sus hijos en el avión. Iban de vacaciones a casa de la abuela en Bali. El pequeño de 11 años lo presintió. Nos vemos en 3 semanas. Él dijo, pero te voy a extrañar. ¿Qué pasa si el avión se estrella? Le dije, el avión no se estrellará.